Continuamos con la información y algo que venimos debatiendo en la pantalla junto a un especialista, un doctor en economía, Alberto Ruscolequier, que está en comunicación con nosotros. Alberto, nuevamente, OTAN y Rusia, contame un poco cómo se están dando esta geopolítica que afecta tanto a tantos países a través de la OTAN. Alberto, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Santiago? Es correcto lo que decís vos. La verdad que el escenario de la guerra de Rusia y Ucrania es un escenario que no se ve con una solución a corto plazo de ninguna manera. Sí es cierto que se ven avances de Rusia, pero tampoco son, por lo menos hasta este momento, no son total ni absolutamente definitivos. Incluso hubo un impacto militar de un par de refinerías por parte de drones ucranianos en Rusia, que esto ya de por sí provoca un panorama muy complicado, porque además en los países de Europa están viendo cada vez con mayor recelo a todo Rusia, a punto tal de que incluso Finlandia, que tiene frontera con Rusia, ya tiene cerrada permanentemente la frontera con Rusia. También se escuchan ciertos comentarios en Francia diciendo que no se puede permitir de ninguna manera que Rusia gane la guerra en Ucrania, porque esto va a tratar de delinear nuevamente una posición de Rusia frente a la OTAN. La OTAN que a su vez, que desde un estado de ostracismo previo a la guerra de Rusia con Ucrania, la verdad que se está fortaleciendo y está teniendo una actitud totalmente diferente. Pero como si esto fuera poco, Santiago, como si esto fuera poco, hace una semana, concretamente, el día 1 de abril, hubo un impacto en la capital de Damasco, en el consulado iraní, por parte aparentemente, digo aparentemente porque Israel nunca se lo atribuyó, de las fuerzas de defensa de Israel. En este ataque fallecieron 6 altos comandantes de la fuerza Quds, que es la fuerza especial, que serían la fuerza de operaciones especiales en el exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, además de otros encumbrados personajes militares del Hezbollah. ¿Por qué te comento esto además? Porque obviamente esto hizo que Irán haya respondido oficialmente que ya considera que Israel es absolutamente un objetivo de ataque en cualquier lugar del mundo, en todas las sedes diplomáticas, claro, y en cualquier lugar que ellos mismos se reserven. Recordemos acá que ya no hace falta que, digamos, desde los atentados que hubieron en 1992, 1994, y esto también hay que atarlo, Santiago, con lo que hace 3 semanas aproximadamente el director del FBI también se había mostrado preocupado antes del ataque de Israel al consulado iraní en Damasco. Se había mostrado muy, pero muy preocupado porque estaban viendo como un tema de mucha preocupación, eventualmente atentados de parte de extremistas islámicos dentro del territorio norteamericano. Entonces veamos un poquitito el tema, desde el punto de vista geopolítico, pero también en lo económico. Ahí pensaba, ¿no? Por ejemplo, hace un año. Pensaba, Alberto, vos, estamos hablando de peleas preliminares, por llamarlo de alguna manera, porque Israel con el grupo Hamas y con algunos de Medio Oriente serían focos de conflicto, pero la pelea estelar sería si realmente la OTAN interviene en un conflicto bélico con Rusia, donde el poderío del armamento de ambos, bueno, Rusia ha quedado bastante diezmado con la lucha con Ucrania, pero ¿podría darse una lucha de la OTAN para doblegar a Rusia si Europa dice que no puede ganar Rusia esta guerra? Buena pregunta. Hay ciertas, por ejemplo, digo el caso de Francia, que es el caso que se expresa más claramente, que dicen que absolutamente no hay que dar el brazo a torcer con respecto a Rusia. Este escenario sería un escenario de tipo terrible, pero también sería un escenario de tipo terrible el Irán con Israel. ¿Por qué? Porque ya oportunamente, en varias situaciones, ya Irán, muy previamente al enfrentamiento del 7 de octubre del 2023, Irán manifestó que, atención Occidente, porque ellos tienen el control eventualmente del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, que cuando uno se fija el mapa, está toda la cuenca petrolera, estoy hablando de Emiratos Árabes, Arabia Saudita, estoy hablando de Bahrein, estoy hablando de Irán. Y si el estrecho de Hormuz llegara a tener algún tipo de bloqueo exprofeso como parte de la estrategia militar para apretar Occidente, por el estrecho de Hormuz pasa el 30% del gas del mundo y el 25% del petróleo del mundo. Entonces tenemos acá 2 eventualmente escenarios bélicos
potenciales. No digo que van a suceder necesariamente, pero sí te puedo decir que el tema del Medio Oriente está escalando cada vez más y más, cada vez más y más. En consecuencia, fíjate vos lo que estamos viendo en la parte económica, Santiago. El oro, por ejemplo, la onza Troy, que es la unidad de medida tradicional que tiene 31 gramos y moneditas, hace un año cotizaba a $1.800.20 y hoy está cotizando a 2.320, 2.350. 2030 cotizó la primera vez que rompió la barrera de los 2.000, fue en el primer conflicto, el 28 de febrero del año pasado, cuando se da la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí rompen algunos precios internacionales, pero claro, estamos hablando de 2030, hoy el oro vale 2.300. Preludio del refugio de valor del oro, Alberto, y te lo pregunto, ¿el inversor está descontando eso? Mirá, evidentemente está descontando. Yo me estuve fijando en los futuros del oro. Los futuros del oro, por ejemplo, para 1 o 2 meses, hasta hace un ratito estaban en 2.360. No están bajando en absoluto. No están bajando. Pero hay, por ejemplo, un escenario que se está realizando por algunos analistas internacionales del exterior respecto a qué pasaría con el petróleo en el hipotético caso de que existiera eventualmente un enfrentamiento y que afectara el estrecho de Hormuz. En este caso, estarían hablando se están proyectando escenarios, Santiago, simplemente, pero hay que comentarlo. En estos escenarios estaríamos viendo un petróleo arriba de los $100-120, dicho sea de paso, hoy estamos hablando de $90 y monedas el barril de petróleo Brent y 87 aproximadamente el WTI, que viene subiendo también, viene subiendo. Te agrego esto, Alberto. 130 fue lo que tocó en ese mismo pico donde el oro tocó 2030. Yo lo denominé en algún informe precios de guerra o guerra de precios, porque nunca se sabía si esos precios tenían que ver con la escasez o con aprovechar una guerra para poder elevar los precios. Llegó a el barril de petróleo a ese precio, a $130 el barril. Quería preguntarte, Alberto, ¿qué pasa con Kazajistán? Porque es un país demasiado grande, es un país que se puede meter un poco en fronteras entre Europa, Asia y Medio Oriente. ¿Qué tranquilidad tiene hoy Kazajistán? Además, era uno de los países que estaba en la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con alguna posibilidad de armas nucleares. ¿Cómo está la situación con ese país? Mirá, en realidad toda esa zona, como bien lo planteás, Santiago, hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando hablamos de Rusia estamos hablando de un país que creo que tiene 9 o 10 usos horarios. Estamos hablando de un país de regiones, de pueblos diferentes, idiomas diferentes, religiones diferentes. Y los enfrentamientos, la verdad que esto existen absolutamente. Siempre todo ese territorio es un territorio de alguna manera problemático. Recordemos, por ejemplo, cuando en su momento hubo un levantamiento Osetia del Norte, cómo respondió Putin. Luego cuando hubieron 2 guerras en Chechenia, cuando Chechenia se quiso independizar. Todas las situaciones de independencia, por ejemplo, desde el punto de vista de Rusia o de Putin muy especialmente, y digo Putin porque ya estamos hablando de más de 20 años en el poder, claro, son enfrentados de una manera muy, pero muy fuerte. No son territorios tranquilos en absoluto. En absoluto, Santiago. Lo que te quiero decir concretamente, que lo que sí estamos viendo, un mundo en el cual tenemos acechanzas militares, riesgos concretos, una guerra de Rusia que, por ejemplo, ya tiene más de 2 años. No sabemos con qué situación respecto de Ucrania, ni siquiera sabemos qué situación respecto de Europa ni respecto de la OTAN. Una situación que está pasándose cada vez yo diría casi de color naranja a color rojo. En el caso que hubieran atentados nuevamente en objetivos israelíes en diferentes partes del mundo. Estamos viendo un escenario muy, pero muy complejo. En el caso, Santiago, que llegara a suceder esto y estuviéramos viendo una elevación significativa del precio del petróleo, del precio de la energía, estaremos viendo nuevamente una suba de la inflación, una baja del consumo, una emisión de dinero de parte de los países para hacer frente a esta situación caótica, y estos son escenarios que vos sabés que en la economía uno siempre hace análisis, pero siempre el cisne negro existe. Sin y yo duda. te diría que este cisne negro no sería tan descabellado. Los hechos geopolíticos están sucediendo dados, en este momento,
Sí. Mientras vos y yo estamos charlando, Santiago. Y de alguna manera también entendamos que el precio de los combustibles en una guerra, todo el mundo sabe que es lo que más se utiliza, los combustibles suben por la utilización de estos combustibles para el manejo y el desplazamiento de tropas. Te pregunto la última, Alberto, ¿hoy hay algún otro país, cuántos países tienen frontera con Rusia que dependen o están dentro de la OTAN? Mirá, te diría que si vos, por ejemplo, te fijás, los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia, están dentro de la OTAN. Finlandia está dentro de la OTAN. Suecia está dentro de la OTAN. Si vos te fijás el mapa, Santiago, si es que Putin quería empujar a la OTAN más lejos de sus fronteras porque se sentía, y digo los dichos que dijo Putin en su momento, de alguna manera cercado por la OTAN, el objetivo que consiguió fue totalmente lo contrario. Subieron la cantidad de países, que en este momento son 32 los miembros de la OTAN, todos los países que eran históricamente de alguna manera neutrales dejaron de serlo. Claro. Ven a Rusia como un enemigo total, absolutamente potencial. Es cierto, Rusia también no solamente tiene un territorio gigantesco, creo que es el segundo productor prácticamente, o el tercer productor, creo que es el segundo productor de petróleo del mundo. Sí. Está exportando más de 7,5 millones de barriles de petróleo por día. Sí. La verdad es que estamos viendo una situación muy, pero muy compleja. Y abastecía a Europa también. No digo que va a suceder, pero no hay que descartarlo. No hay que descartarlo. Abastecía a Europa a través del Nord Stream y de un montón de acuerdos que se habían hecho. Las restricciones económicas que tiene Rusia parece que es aislar a Rusia. El tema, y preocupa, Alberto, es que países de Europa de mucho poderío digan: Rusia no puede ganar esta contienda, que de alguna manera sería que devuelva Crimea, que devuelva Lugansk y Donetsk y que se retire de Ucrania. Rusia, creo, no permitiría ir para atrás con lo ya conseguido. Vamos a seguir debatiendo, Alberto, esto va a dar mucho que hablar. Mientras nosotros estamos hablando, posiblemente algo en la geopolítica mundial esté cambiando.